A ver, empecemos con una idea que puede que lo cambie todo. Y si la historia no es algo que simplemente leemos en los libros, sino algo que estamos construyendo activamente. Bueno, justo de eso vamos a hablar, metiéndonos de lleno en el pensamiento del filósofo mexicano Leopoldo Sea, que la verdad le dio una vuelta de tuerca total a cómo entendemos la historia de América. Pensemos en esto un segundo. ¿Esa historia universal que nos enseñaron en la escuela, de verdad es tan universal? ¿O es más bien la versión de la historia contada por quienes ganaron? Esta es la pregunta que lo pone todo patas arriba, y es justamente el punto de partida de Leopoldo Sea. Y aquí lo tenemos, nuestro protagonista, Leopoldo Sea. Con su libro Filosofía de la Historia Americana, él no solo se puso a criticar la historia tradicional, no, fue mucho más allá y propuso una especie de robo intelectual. El plan, agarrar las mismas herramientas de la filosofía europea para, de una vez por todas, forjar una conciencia histórica propia, una que fuera genuinamente americana. Vale, para poder captar lo genial que es la solución de SEA, primero tenemos que entender bien el problema que él vio, un problema que él describió como una conciencia prestada. SEA usa un término que es una maravilla, bovarismo. ¿De dónde viene? Pues de la novela Madame Bovary, que va de una mujer que vive en una fantasía, siempre queriendo ser algo que no es. Ahora imaginemos eso, pero no en una sola persona, sino a la escala de un continente entero. Lo que decía Sea es que América Latina se pasó siglos tratando de ser Europa, y en ese intento, pues, acabó negando su propia realidad, que era única y fascinante. Y ojo con esta cita de Sea, porque va directo al grano. No se trata solo de admirar otra cultura, es mucho más profundo. Es renunciar a lo que uno es, abandonar el camino propio para seguir uno que, en el fondo, sabes que nunca va a ser tuyo del todo. Es, como bien dice él, un callejón sin salida. Pensemos en esta imagen. Intentar pasar todo el día con un traje que no es de nuestra talla. Uno que fue hecho para otra persona, para otro cuerpo, incluso para otro clima. Sería súper incómodo, ¿no? Se sentiría falso. Pues justo así, decía Zea, se sentía la filosofía en América. Un montón de ideas importadas que sencillamente no encajaban con su día a día, con sus problemas, con sus sueños. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron esas ropas prestadas? Pues la respuesta está en el único espejo en el que se le permitió a América mirarse a sí misma durante mucho tiempo, el espejo de Europa. A ver, si la historia europea fuera como una bóveda de un banco de máxima seguridad, el único guardia que tendría la llave sería este señor, G. W. F. Hegel. Su filosofía se convirtió básicamente en el manual de instrucciones oficial, el que te decía qué era progreso, qué era civilización y, lo más importante de todo, quién se merecía un lugarcito en la historia y quién no. Y para que nos hagamos una idea de hasta qué punto era así, solo hay que leer esta frase. Para Hegel, la historia universal alcanzaba su punto más alto, su clímax, en Europa. El hombre europeo no era un tipo de hombre más, era el hombre universal. La pregunta, claro, salta a la vista. ¿Y todo el resto del mundo dónde quedaba en todo esto? Y aquí es donde vemos el choque de trenes. Por un lado, la visión de Hegel. Una línea recta, una flecha de progreso que termina, qué conveniente, en Europa. Y por otro lado, la realidad americana. Un enredo, un nudo complejo. Una historia marcada por la dependencia, por esa sensación de ser siempre el personaje secundario en la película de otro. O sea, la desconexión era total. Pero aquí es donde la trama da un giro de guión. Sea se da cuenta de que no puede simplemente ignorar a Hegel. Así que, para abrir esa puerta que Europa había cerrado, decide hacer algo brillante, usar las propias herramientas del amo para forzar la cerradura. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible desmantelar un sistema usando las mismas ideas que le dieron vida? Parece una misión imposible, pero la respuesta de Sea es genial y la encontró oculta a plena vista, dentro de la mismísima filosofía de Hegel. Sea encuentra la clave en esa famosa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. A ver, funciona más o menos así. Primero está el amo. Parece que es el libre, el poderoso, pero en realidad necesita al esclavo para que lo reconozca como amo. O sea, su conciencia no avanza, está estancada. Luego está el esclavo. Como lo obligan a trabajar, a transformar el mundo con sus propias manos, se empieza a dar cuenta de su propio poder, de su capacidad para crear. Y al final llega la inversión. A través de ese trabajo, el esclavo encuentra su libertad, su propia conciencia, mientras que el amo se queda atrás, atrapado en su dependencia del otro.
Y aquí viene el momento de la revelación. Sea lee esto y se da cuenta de que lo que está describiendo Hegel es la historia de América. El colonizador es el amo, sí, muy poderoso, pero estancado, dependiente. Y el colonizado es el esclavo, forzado a trabajar, a sufrir. Pero es justo ahí, en esa lucha, en esa transformación del mundo, donde puede encontrar el camino para crear una conciencia propia y finalmente ser libre de verdad. Y así, usando la propia lógica de Hegel en su contra, Sea consigue abrir la puerta. Demuestra que sí es posible crear una conciencia histórica que no sea prestada, que no sea una imitación, sino que sea auténticamente nuestra. Y esta nueva conciencia parte de una verdad que, ojo, ya había dicho Simón Bolívar mucho tiempo atrás. La identidad americana no es europea, claro que no, pero tampoco es una simple vuelta al pasado indígena. Es algo totalmente nuevo, un híbrido, una especie media, como él la llamó, que nace justo de ese choque de mundos. Y esto nos lleva a otro concepto clave en Sewa, la asunción. ¿Y qué significa esto? Pues no se trata de olvidar o de negar el pasado, por muy doloroso que sea. Es justo lo contrario, es adueñarse de él. Es tomar toda la historia, con su dolor, su dependencia, todo. Porque solo al aceptarla y cargar con ella, es que uno puede, por fin, superarla y ser libre. Entonces, ¿cómo es esta nueva filosofía de la historia? Pues, para empezar, es una historia contada desde los márgenes, no desde el centro del poder. Es una que entiende que la libertad no se consigue negando la dependencia, sino asumiéndola para poder trascenderla. Ve la historia no como algo estático, como una pieza de museo, sino como una lucha constante por la liberación. Y su meta final no es imitar a nadie, sino crear un futuro original. Y con esto llegamos al punto final, y probablemente el más importante de todos. Para Sea, la filosofía de la historia no es un simple ejercicio académico para hablar del pasado y ya. Es mucho más. La palabra clave aquí es proyecto. Fíjense, para Sea, la historia no es un libro viejo acumulando polvo en una estantería. No, es más bien un plano, es una fuerza viva, un mapa que nos sirve para construir el futuro. Asumir la propia historia es el primer paso indispensable para poder diseñar un futuro que por fin nos pertenezca. Y así volvemos al libro que lo inició todo, porque lo que nos da Sea al final del día no es solo una nueva forma de mirar el pasado, nos da una herramienta para construir el futuro. Consigue transformar la historia, que pasa de ser una carga pesada a ser una posibilidad, de ser un destino impuesto a ser un proyecto de liberación. Esta última cita resume perfectamente la misión. Se trata de tomar esa historia que nos impusieron y volver a contarla, pero esta vez desde la perspectiva de quienes fueron tratados como objetos, no como protagonistas. Se trata, en definitiva, de devolverles la voz. Y esto nos deja con la pregunta que Sea nos legó. Si la historia no es un guión ya escrito, si de verdad es un proyecto que seguimos construyendo día a día, la pregunta nos toca a todos. ¿Qué estamos construyendo, aquí y ahora? La respuesta, como seguramente diría Sea, está en nuestras propias manos.